El sufrimiento provocado por otras personas es uno de los mayores desafíos emocionales que enfrentamos a lo largo de la vida. Ya sea a través de palabras duras, actitudes injustas, traiciones o desprecio, el dolor causado por el otro tiene el poder de penetrar profundamente en nuestro ser, dejando cicatrices que parecen difíciles de sanar. Sin embargo, el renombrado psicólogo Carl Gustav Jung, uno de los fundadores de la psicología analítica, ofrece ideas transformadoras que nos permiten romper este ciclo de sufrimiento y encontrar una verdadera libertad interior. El primer secreto, según Jung, es comprender que el sufrimiento provocado por los demás no nace directamente de ellos, sino de la forma en que reaccionamos internamente a esas experiencias. Es decir, lo que realmente nos hiere no es el acto externo, sino el significado y la interpretación que le atribuimos en nuestro mundo interno. Jung enfatizaba que no vemos las cosas como son, sino como somos. Esta frase revela que nuestra percepción siempre está filtrada por las emociones, creencias, traumas y heridas que cargamos. Cuando logramos percibir esta dinámica, abrimos una puerta poderosa hacia el autodominio emocional, entendiendo que, aunque no controlemos las acciones ajenas, podemos elegir cómo reaccionar ante ellas. Otro punto esencial en las enseñanzas junguianas es la importancia del autoconocimiento y del enfrentamiento de nuestras sombras, esas partes ocultas, reprimidas o negadas de nuestra psique. Frecuentemente, el sufrimiento causado por los demás despierta estas sombras internas, pues las provocaciones externas activan heridas internas aún no sanadas. Jung advertía que ignorar o rechazar estas sombras solo amplifica el sufrimiento, porque la energía reprimida busca formas de manifestarse, ya sea en ansiedad, resentimiento, ira o enfermedades emocionales. La verdadera liberación para Jung está en el coraje de mirar hacia adentro, reconocer esas partes oscuras e integrarlas a nuestra conciencia. Este proceso, llamado individuación, es el camino para convertirse en un ser completo, aceptando tanto la luz como la sombra dentro de nosotros. Además, Jung señalaba que con frecuencia proyectamos en los demás aspectos de nosotros mismos que no aceptamos o ni siquiera reconocemos. Por ejemplo, podemos sentir que alguien nos rechaza, cuando en realidad somos nosotros quienes negamos nuestra propia capacidad de autoaceptación y amor propio. Esta proyección es un mecanismo inconsciente que confunde lo que es nuestro con lo que es del otro. Cuando no tomamos conciencia de esto, terminamos sufriendo no solo por lo que otros hacen, sino por lo que reflejamos en ellos. Asumir la responsabilidad por nuestras proyecciones es un paso fundamental para interrumpir el ciclo del sufrimiento. Al integrar esas partes, dejamos de buscar en el otro aquello que no podemos aceptar en nosotros mismos, disminuyendo drásticamente el impacto de las acciones externas sobre nuestro equilibrio emocional. Otro secreto valioso reside en la conexión profunda con el self, que Jung describe como el centro de la psique, el núcleo más auténtico e íntegro del ser humano. Esta conexión con el self funciona como un ancla firme ante las tormentas de la vida. Cuando cultivamos ese vínculo, desarrollamos una fuerza interior que trasciende las circunstancias externas. Desde ese espacio interno comenzamos a actuar y reaccionar con más conciencia, compasión y equilibrio, incluso frente a las adversidades provocadas por otras personas. El self es la fuente de nuestra verdadera libertad, una protección invisible contra el sufrimiento que intenta dominarnos. Nos recuerda que la esencia de quienes somos permanece intacta, independientemente de los eventos externos. Además, Jung sugiere que el sufrimiento provocado por los demás puede ser una invitación al crecimiento y la transformación.
Aunque dolorosas, esas experiencias funcionan como espejos que nos muestran aspectos de nosotros mismos que necesitan atención, sanación y desarrollo. Al enfrentar el sufrimiento como una oportunidad para la expansión de la conciencia, dejamos de ser víctimas pasivas de las circunstancias y asumimos un papel activo en nuestro camino de autodescubrimiento. Por último, Jung nos invita a desarrollar una actitud compasiva, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. La compasión nace del reconocimiento de nuestra humanidad compartida, de la comprensión de que todos cargan sus propios dolores y limitaciones. Cuando cultivamos esa profunda empatía, podemos perdonar con mayor facilidad, liberar resentimientos y avanzar hacia una vida más ligera y plena. Así, las enseñanzas de Carl Jung sobre el sufrimiento causado por los demás nos ofrecen un camino de liberación que va más allá de la simple resistencia o huida. Nos enseñan a mirar hacia adentro, comprender nuestras sombras, reconocer nuestras proyecciones, conectarnos con el self y finalmente abrazar la compasión. Ese camino puede parecer desafiante, pero es a través de él que encontramos la verdadera sanación del alma y la libertad interior que tanto buscamos. Jung también nos enseña que el sufrimiento puede ser un poderoso instrumento de crecimiento cuando se aborda con sabiduría. En lugar de victimizarnos o alimentar resentimientos, podemos usar el dolor causado por los demás como una invitación al autodesarrollo. Cuando vemos el sufrimiento como una oportunidad para profundizar el autoconocimiento y fortalecer nuestra alma, pierde su cualidad destructiva y se convierte en un catalizador de transformación. El dolor deja de ser un castigo externo y pasa a ser un maestro interno que nos desafía a mirar hacia adentro, entender nuestras vulnerabilidades e integrar partes ocultas de nosotros mismos que hasta entonces permanecían descuidadas. Este proceso de transformación exige coraje, ya que implica enfrentar no solo el sufrimiento externo, sino también los aspectos oscuros de nuestra psique, esos sentimientos y rasgos que tratamos de negar o esconder. Jung nos recuerda que muchas veces lo que más nos hiere en el otro es precisamente un reflejo de lo que rechazamos en nosotros mismos. Reconocer esta verdad es liberador, porque nos saca de la posición de víctimas y nos coloca como protagonistas de nuestra propia sanación. Para aplicar estos secretos en el día a día, Jung sugiere prácticas que fortalecen el autoconocimiento y la conciencia emocional. La reflexión interior constante, la meditación, el análisis de los sueños y el diálogo interno son herramientas esenciales para identificar nuestras sombras y proyecciones. Estas prácticas promueven una escucha atenta de nuestra alma, permitiendo que emociones reprimidas y conflictos inconscientes salgan a la luz para ser integrados de forma saludable. También es vital desarrollar la autoempatía, es decir, aprender a acoger nuestros dolores con gentileza, en lugar de criticarnos o negar lo que sentimos. Cuando aprendemos a ser nuestros propios cuidadores emocionales, disminuimos la dependencia de la validación externa y creamos un escudo contra el sufrimiento ajeno, volviéndonos menos vulnerables a los embates emocionales del entorno. Otro aspecto práctico que Jung destaca es el cultivo de la responsabilidad personal. En lugar de culpar al otro por lo que sentimos, asumimos la responsabilidad de nuestro proceso interior. Esto no significa estar de acuerdo con actitudes abusivas o injustas, sino entender que solo tenemos control sobre nosotros mismos. Al darnos cuenta de que nuestra reacción al sufrimiento está directamente ligada a nuestra interpretación y a nuestra estructura interna, dejamos de ser rehenes de las circunstancias externas. Cambiar el foco hacia lo que podemos transformar dentro de nosotros es un paso decisivo hacia la autonomía emocional, un logro que requiere disciplina, autoconocimiento y coraje.
pero que es el camino hacia la verdadera libertad. Además, Jung refuerza la importancia del perdón no como un favor que hacemos al otro, sino como un acto liberador para nuestra propia alma. El perdón libera el corazón de la prisión del rencor y la amargura, que solo alimentan el sufrimiento y perpetúan el dolor. Es un proceso interno que exige madurez y compasión, abriendo espacio para la verdadera sanación. Al perdonar, no borramos el pasado, sino que le quitamos el poder de dominarnos y de determinar nuestro presente. En resumen, los secretos infalibles de Carl Jung para liberarse del sufrimiento causado por los demás implican una profunda transformación interna. Comprender que el sufrimiento nace de nuestra reacción, reconocer e integrar nuestras sombras, asumir la responsabilidad por las proyecciones, conectarse con el self, transformar el dolor en aprendizaje, cultivar el autoconocimiento, la autoempatía y la responsabilidad personal, y practicar el perdón. Este camino no es fácil ni rápido, pero es el único que conduce a la verdadera libertad emocional y a la paz duradera. Cuando aprendemos a habitar nuestra alma con conciencia, respeto y amor propio, ninguna palabra dura, ninguna actitud injusta puede herirnos profundamente. El sufrimiento causado por los demás pierde su dominio y se convierte solo en una experiencia pasajera, un peldaño para nuestro crecimiento. Así, el legado de Jung nos invita a despertar el poder que está dentro de cada uno, el poder de ser libre, íntegro e impenetrable ante las tormentas del mundo, una fuerza silenciosa que nos hace invencibles en nuestra humanidad.